Antes de empezar, ¿recordáis cuando os dijimos que la historia del reglamento era sencilla? Eso es porque el primer libro tenía una trama en la que se iban uniendo todos los personajes a medida que iban hacia el templo de Quicera. Era muy directa. Esta vez, la historia tiene multitud de puntos de vista, pero como casi ningún personaje es plenamente consciente de qué está pasando y el objetivo final no es evidente desde el comienzo, puede ser más confuso. Para no liarnos, vamos a ir poniendo el título de cada capítulo del libro, y si lo tenéis en digital os puede ser de ayuda. Os recordamos que tenéis todos los libros de la primera edición por un precio ridículo en DriveThru RPG. Dicho esto, ¿recordáis a los tiranos y el peligro que suponía su regreso? Rising Powers gira en torno a la liberación de algunos tiranos, y de cuáles son los primeros movimientos que hacen con tal de conquistar Malifox. El resto de personajes tratan de enfrentarse a esta amenaza casi a ciegas, porque apenas comprenden nada de los tiranos. El motivo de que se liberen es que mientras Quicera permanecía entreabierta, mantenía a raya el poder y la influencia que muchos de estos tiranos podían ejercer, pero una vez destruido el mecanismo del portal, estos tiranos son capaces de actuar con mayor libertad. Y ahora que estáis advertidos, podemos comenzar. A medida que los accidentes en las minas se cobran las vidas de mineros, por no mencionar las muertes por depredadores y criminales, las tensiones entre la Unión de Mineros y Trabajadores del Vapor y el gremio de mercaderes van en aumento. Durante unos disturbios especialmente violentos, algunos edificios de Malifox City son incendiados y, en medio de la refriega, un niño invoca a unos Neverborn de la nada, que comienzan una masacre. Entre ellos destaca una gigantesca mole a la que el niño llama el señor Mordisquitos, pero que es en realidad el tirano Nitemare. Este tirano desconoce cómo un niño humano ha sido capaz de sacarlo de su escondite por puro accidente, que eran nada más y nada menos que el reino de las pesadillas. A su regreso, Nitemare se encuentra en un Malifox que no reconoce, pero en vez de revelar su identidad, prefiere seguirle la corriente al niño, haciéndose pasar por un amigo imaginario que de vez en cuando puede aparecer en la realidad física. Al mismo tiempo que los edificios incendiados colapsan las alcantarillas al ceder los cimientos, un cazador de ratas llamado Hamelin es arrastrado por la corriente subterránea, acabando por azares del destino en la Necrópolis, una cripta que se oculta bajo las alcantarillas de Malifox City, muy anterior incluso a los Neverborn actuales. Según va caminando sin rumbo, encuentra por casualidad un pequeño artefacto cúbico, justo antes de que una marea de gusanos que emergen de una gran tumba lo devoren. Lejos de allí, Sonia Creed y Samael Hopkins marchan al rancho Látigo. Por el camino son emboscados por Nekima, la hermana de Lilith, pero logran llegar a la fortaleza de los Ortega gracias a la intervención de estos. Allí, Sonia Creed, que ha seguido investigando el diario de Philip Thumbers, convence a Perdita para que explore unas ruinas del pantano en busca de un lugar que muestra un símbolo en concreto, un ojo rodeado por una serpiente. Esa misma noche, en el Qiangong, un prostíbulo del pequeño reino, Kirai Ankoku y su amante Francis Kitchener, que no es otro que el hijo del gobernador general del gremio, están teniendo un momento de intimidad en el que Francis le regala a Kirai un precioso anillo con la forma de una serpiente y 3 gemas engastadas. De pronto, son atacados por guardias del gremio dirigidos por un capitán de nombre Gideon, que ha pactado con el gobernador general un trato para matar a Kirai, porque eso de que su hijo esté enamorado de una prostituta no es precisamente de su agrado. En el tiroteo, ella consigue escapar, pero un disparo accidental mata a Francis durante el asalto. Para acabar con esta primera parte, esta escena inicia presentando el Star Theater, dirigido por Colette Dubois, en mitad de un espectáculo. Pero al finalizar la jornada, Colette dirige a sus actrices en una operación de contrabando arcanista por las alcantarillas. Esta se ve truncada ante la aparición de una marea de ratas, de la que logran escapar a duras penas, no sin que antes una voz de entre las ratas amenace con desatar una plaga que traerá el fin del mundo. Tras haber fracasado en su propósito y habiendo asesinado al hijo del gobernador general, el capitán Gideon es reprendido por el propio gobernador en una celda. Tras el intercambio de acusaciones,
el gobernador recibe la noticia de que Lady Justice ha solicitado que se corte el tráfico ferroviario de Malifox y se establezca una cuarentena para contener un brote de peste, el cual ella sospecha que es obra de resurreccionistas. El gobernador manda buscar a Sonia Creed para ordenarle que investigue el origen de esta plaga, pero Creed se encuentra en paradero desconocido, buscando a saber qué. Al caer la noche, el capitán Gideon recibe la visita de un espectro con un rostro que reconoce como el de Kirai, el cual acaba con su vida. Después de que se haya informado de gremlins atacando los puestos y caravanas en torno a Hollow Point, los Ortega van allí para buscar y eliminar esta amenaza. Cuando los encuentran, los gremlins no resultan ser combatientes particularmente aptos, pero los Ortega perciben que en los últimos asaltos, los gremlins han estado utilizando armas de fuego, algo que podría indicar una mayor organización y puede que la existencia de un líder. A la mañana siguiente del fallido intento de contrabando, Víctor Ramos, acompañado de Josh, visita el Star Theater. Allí, Colette y él discuten sobre los planes de los arcanistas, ya que Colette no está dispuesta a dejar morir a gente de su teatro en operaciones arcanistas por muy importantes que a Ramos le parezcan. Víctor termina revelando la existencia de un plan mayor para conquistar Malifox, el Leviatán, que usó para destruir Kythera, un arma de guerra sin par a ese lado de la brecha, algo con lo que podría superar a las fuerzas del gremio. Sin embargo, la enorme máquina de guerra requiere de una piedra del alma de un poder sin igual, algo que aún no ha encontrado, pues las piedras del alma que usó para activarlo en el pantano rápidamente agotaron su poder, dándole el tiempo justo para destruir Kythera y luego ocultar su gran creación. Colette está convencida de la causa arcanista, pero ve a Víctor como un hombre igual de peligroso y dispuesto a sacrificar vidas humanas que los déspotas del gremio. En el entierro de Francis Kitchener, el gobernador general ordena a Charles Hoffman que investigue las causas de la peste, en ausencia de Sonia Creed. El sepulturero que se encuentra de cuerpo presente es un resurreccionista oculto llamado Augustus Nicodemo, que percibe una presencia dotada de poder nigromántico, alguien que se escondía de los demás presentes durante el funeral, y que solo se acerca a la tumba de Francis cuando el resto de gente se ha marchado. Esta es Kirai, a quien Nicodemo revela el cadáver de Gideon, así como el de los otros partícipes del asesinato de Francis, que han muerto en un breve lapso de tiempo y todos ellos en siniestras circunstancias. Solo entonces, Kirai se da cuenta de que gracias al último regalo de Francis, que es en realidad una reliquia del tirano Gorgona, mismo tirano al que pertenece la lágrima de Gorgona, la piedra del alma que fue usada por Siamus para revivir a Molly, ella ha absorbido una parte del poder del tirano, y ahora es capaz de invocar espíritus y de manipularlos. Su ansia de venganza también ha creado el Ikirio, un espíritu sanguinario cuyo poder no se compara al de ningún otro. Nicodemo termina por convencerla para convertirse en su tutor en las artes arcanas y quizá así ganarse un aliado con quien, en un futuro, dominar Malifox. Siguiendo el rastro de los gremlins, los Ortega llegan hasta un campamento donde Summer Jones ha reunido a su banda y a un puñado de cerdos que usa como fuerza de choque. Los Ortega logran desbaratar el campamento y Jones logra escapar de las balas de Perdita por muy poco. Sin embargo, cuando el combate ha terminado, los Ortega se dan cuenta de que el lugar de la reunión coincide con la localización que Sonia les pidió que encontraran, unas ruinas en cuyo símbolo se distingue un ojo rodeado por una serpiente. Kirai es conducida a la base de operaciones de Nicodemo, un antiguo observatorio ubicado en algún lugar de la zona de cuarentena. Allí tienen una interesante conversación sobre la disparidad de los poderes resurreccionistas, pero ante todo, Nicodemo manipula a Kirai para hacerla creer que su único propósito es la venganza y la destrucción del gobernador general, y convertirla en un peón de sus planes. Recién asignado a la investigación de la plaga, Hoffman llega a un puesto de vigilancia que guarda la entrada a la zona de cuarentena y que ha sido atacado recientemente. Solo encuentra a un superviviente, quien le confirma que el puesto fue arrasado por un extraño grupo que ha sido avistado varias veces siguiendo el curso de la infestación.
Hoffman ordena al superviviente que contacte con Lady Justice, y deduce, siguiendo el rastro que deja la banda de Hamelin, que estos portadores de la peste se dirigen a un lugar característico de la zona de cuarentena, hacia el observatorio de Nicodemo. Al tiempo que Kirai comienza a asumir la presencia de un poder mayor que le ha otorgado la capacidad de invocar espíritus, el observatorio es atacado por Hamelin y su banda de seguidores. Nicodemo y sus zombies se enzarzan en una batalla en la que poco a poco se ven superados cuando Hamelin, que ya no es más que un cuerpo poseído por un tirano cuyo nombre es Plaga, el cual había permanecido en un sarcófago de la necrópolis bajo la ciudad durante milenios, invoca una multitud de ratas. Hamelin nos revela que anda en busca de una llave. Solo la repentina aparición de Lady Justice y el juez le dan tiempo a Nicodemo para ocultarse y retirarse al observatorio sin ser reconocido, y poner en marcha el plan B, volar por los aires el observatorio con explosivos. Pero antes, debe sacar de ahí a Kirai, que se ha quedado dentro. Justice y el juez confunden a Hamelin con un resurreccionista, pero tampoco son capaces de avanzar hacia él entre el mar de roedores y acólitos que éste controla. Sin nadie que lo detenga, Hamelin accede al observatorio, atacando a Kirai nada más verla. La llave que busca es el anillo de Kirai. Dejándola al borde de la muerte, Hamelin usa la llave con el aparato cúbico que había en la necrópolis. Estando al borde de la muerte, Nicodemo alcanza el cuerpo moribundo de Kirai, curándola con una piedra del alma, e inmediatamente ambos escapan del observatorio. En cuanto Hamelin pone en marcha el dispositivo del cubo, una estrella roja, suspendida sobre el cielo nocturno de Malifox, comienza su rápido descenso a la superficie. Al comienzo de esta historia, vemos a Sonia Creed estudiando libros arcanos con la única compañía de Samael en un pueblo abandonado en los yermos, e inmediatamente descubrimos que sus investigaciones la han llevado a revelar a grandes rasgos el pasado de Malifox. Milenios atrás, las entidades conocidas como tiranos fueron habitantes comunes del antiguo Malifox, que reunieron un inmenso poder mágico y manipularon las razas y civilizaciones de ese mundo a su antojo. Los pocos que pudieron oponerse a ellos, en su desesperación, construyeron Quicera para que las energías necróticas del espíritu de la tumba debilitasen a los tiranos, pues el poder de estos era tan grande que eran virtualmente invencibles. Uno a uno, los tiranos fueron derrotados, y de ellos solo queda un resquicio espectral vagamente consciente del mundo que los rodea. Algunos de estos tiranos eran tan peligrosos que incluso después de ser derrotados, hubo que atrapar sus almas en celdas específicas para ellos. De los tiranos que conocemos por ahora, la forma espectral de Diciembre está atrapada en lo alto de los 10 picos. De Gorgona solo se han encontrado antiguas reliquias suyas. Nitemare escapó al mundo de las pesadillas, donde quedó atrapado durante milenios. Y en el caso de Plaga, su forma espectral estaba encerrada en el sarcófago que había en la necrópolis, hasta que Hamelin la encontró por pura casualidad, pero hay muchos más tiranos que descubrir todavía. A pesar de su ausencia, algunos tiranos llevan milenios conspirando para provocar su regreso y recuperar una forma corpórea, con la que volver a intentar dominar el mundo de Malifox. Además de todo esto, Sonia deduce que muchos de los Neverborn que ha encontrado la humanidad, como los Nephilim, son especies muy posteriores a la caída de los tiranos, y con toda seguridad, los Neverborn todavía están luchando por evitar que estas entidades regresen. En ese momento, Sonia y Samael son testigos de la caída de la Estrella Roja, que aterriza en el pantano sobre las ruinas que los Ortega estaban investigando, los cuales casi mueren por el impacto. Con la caída, las ruinas emanan un pulso que recorre todo el mundo, provocando reacciones mágicas a aquellos más sensibles a la magia. Pandora se ve abrumada por nuevas aflicciones que salen de su caja. Sonia invoca poderes de fuego nunca antes vistos. Nicodemo cae aturdido, invocando zombies sin ni siquiera desearlo. Y en lo alto del templo de Diciembre, la liberación de energía nutre el espíritu del tirano.
quien aprovecha la oportunidad para tratar de poseer el cuerpo de Rasputina, pero ella, cansada de haber sido tratada como un peón en el juego de los tiranos, logra resistirse, redirigiendo el ataque de diciembre hacia una de las hermanas silentes y creando así al gran Wendigo conocido como Tormenta. Hamelin, aún en el observatorio, trata de aprovechar esta oleada mágica, absorbiendo el poder desatado para convertirse en el tirano que fue en su día. Pero es entonces cuando, de pronto, es interrumpido por una amenaza que no había previsto, y justo en un momento en el que no puede defenderse, el Iquirio se enfrenta a él, junto con un puñado de espectros comandados por Kirai, que logran despedazar el cuerpo de Hamelin y recuperar el anillo, deteniendo la onda expansiva al instante. Cuando Kirai termina con Hamelin y sale del observatorio, las cargas explosivas son activadas. Lo que esta liberación de energía mágica provocó en estos personajes fue la primera manifestación de los avatares, pero esto es algo que ya hablaremos en el siguiente capítulo. En el pantano, Perdita cae inconsciente, abrumada por el pulso que emana del cráter donde ha caído la estrella roja. Del mismo empiezan a emerger una horda de muertos vivientes, con partes mecánicas que obliga a los Ortega a batirse en retirada. Hoffman llega al observatorio, pero Becky ha llegado demasiado tarde para ayudar a Lady Justice y el juez, cuyos cuerpos se hallan sepultados bajo las ruinas del observatorio. En su despacho, el gobernador general habla con su secretario, Lucius Mason, sobre lo ocurrido. Solo Lucius parece entender lo que ha pasado durante el evento, en el cual el gobernador general ha manifestado una forma avatar propia. Es entonces cuando el gobernador ordena que todos los demás testigos sean eliminados y comienza a planear algo grande. Y eso ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo veremos cuáles han sido las consecuencias del evento y cómo este suceso ha causado un caos que el gremio de mercaderes y el resto de facciones intentarán aprovechar o al menos intentarán sobrevivir a él. Se despide el Triunvirato y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!